de no solo es que sea esta la primera, pero no la última vez que nos veamos. Ya saben pues que la metodología es virtual, ya el doctor Beltrán pues les explicará cómo va a ser el proceso estos 2 fines de semana. Alguna duda, alguna inquietud, estoy presta pues como a resolverla, al igual que Claudia, la compañera de la Contraloría. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Bueno, quería decirles que hay algunas cosas que tenemos que cumplir y es que para poder certificar el evento debemos estar mínimo el 80% de las horas son 16 horas, entonces para que ustedes sepan y vayan teniendo en cuenta pues como y vayan separando el espacito para que puedan aprender cada día más. Espero que sea de gran ayuda y de gran importancia para sus vidas profesionales, para sus vidas personales y que saquemos adelante este proyecto que creo que la Contraloría y la SAP han hecho una buena unión para poderles brindar la capacitación a ustedes y también contar con el doctor Beltrán con toda su sapiencia. Entonces, bienvenidos. Ya esto no es de seguir dando discursos, sino que iniciemos de una vez porque yo sé que todos quieren aprender y el doctor Beltrán ya está pendiente de todos nosotros. Muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, entonces primero que todo, muy buenas tardes. Como le dijo Gloria, voy a mostrarles pues para que me distingan desde empezar pues exposiciones y todo. Entonces, muy buenas tardes. Bueno, vamos a compartir con ustedes esta semana y la otra una temática que tiene que ver todo con el control. Y cuando hablamos de control, estamos hablando de diferentes controles que existen en un sistema político jurídico como el nuestro. Es decir, todo gira, digamos, a esa relación entre nosotros como ciudadanos y personas, y que pues todas las personas son colombianas, pero no todas las personas son ciudadanas. Entonces, que es una relación de personas y ciudadanos frente a lo que es el Estado y propiamente frente a la administración pública. Entonces podríamos, pues voy haciendo como un esbozo. Primero que todo, mi nombre es Beltrán, mis apellidos Restrepo Arredondo. Bueno, soy persona que soy, digamos, de profesión, soy abogado, egresado de la Universidad de Antioquia. Soy profesor en este momento en la Escuela Superior de Administración Pública y también pues pertenezco al programa de capacitación de todo este tipo de capacitaciones como este que estamos empezando en el día de hoy. Y pues como lo dijo Gloria, pues he tenido también experiencia en el sector público. Yo pues también ahí trabajé en el departamento muchos años. También fui alcalde alguna vez del municipio de Amagá y también concejal y personero. Entonces, pues, tengo pues como esa experiencia en la parte praxis, pero también la parte académica, pues que nos da estar vinculado a una institución como el ESAT, que es la encargada pues de, digamos, de promulgar, de difundir, de enseñar todo lo que tiene que ver con lo público, con la formación en lo público. Y una parte de esta formación es la que vamos a tener con todos ustedes sobre uno de los controles, de todos esos controles que se dan en un sistema como el nuestro, que es un sistema de democracia liberal, que es la que nosotros estamos pues abocados con todos los defectos que pueda tener nuestro modelo. Vamos a mirar que hay varios controles que tiene la administración. Un ejemplo, la relación del alcalde con el consejo, la relación del gobernador con las asambleas, la relación del presidente con el Congreso. Ahí hay un fenómeno que llamamos el control político. O sea, el control político es el que hacen las corporaciones públicas al Ejecutivo. Y tienen una institución que se llama moción de censura. Ustedes pues todos estos días tuvimos oportunidad, digamos, de vivirla muy de cerca. Fue la posibilidad de haberle impuesto moción de censura al ministro de Defensa. Bueno, no se dio en ninguna de las dos cámaras por motivos pues también políticos,
pero esa es una situación de control político. Hablamos también de los órganos de control que están representados en la Procuraduría General de la Nación, que hace lo que llamamos el control administrativo o control disciplinario, que es el control que se realiza a los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Ojo, hay que tener cuidado con esto. Mire que el control político es un control que ejerce el Consejo, la Asamblea o el Congreso al Ejecutivo. O sea, ese es un control entre poderes. El control entre poderes. En cambio, aquí cuando hablamos del control administrativo, control disciplinario, es un control frente a los servidores públicos. En el sentido de que hay una vigilancia sobre la conducta que despliegan los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Bueno, aquí hablamos de servidores públicos, también debemos aclarar. ¿Quiénes son servidores públicos hoy en Colombia? Pues no puede cambiar. Usted sabe que la norma es la que establece esos niveles. Entonces decimos que hoy en Colombia son servidores públicos primero, todos los que son miembros de corporaciones públicas, o sea, los concejales, los diputados, los congresistas. Hablamos de servidores públicos, todo lo que son los empleados públicos. Y los empleados públicos son todas aquellas personas naturales que son vinculadas a la administración pública o por elección popular, como los alcaldes, los gobernadores, el presidente, o que son vinculados mediante un acto administrativo, los secretarios de despacho, los directores, los empleados de todos los niveles. Veamos que en el sector público hay varios niveles de empleados públicos. Están los niveles de dirección, están los niveles de asesoría, donde están los asesores, están el nivel de profesionales, están el nivel de técnicos y está el nivel de asistenciales. Todos esos son empleados públicos. Y por último tenemos los trabajadores oficiales, que son los que se vinculan por contrato de trabajo. Entonces diríamos que todos esos son servidores públicos. Y sobre ellos entonces la Procuraduría General de la Nación o las personerías municipales a nivel territorial ejercen el control disciplinario, pero siempre y cuando sea en el desempeño de su función pública. Si no están ejerciendo o no están desempeñándose, pues no van a ser objeto de investigación disciplinaria. Tenemos el control fiscal, que es un tema que nosotros vamos a ver en la otra semana, que es el control que ejercen las Contralorías, Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales. Muy bien, veo por allá a Viviana Isabel, pierdo la palabra. Cuénteme, Viviana. Profesor, buenas noches, compañeros. Buenas. Profe, usted es tan amable y me explica esa parte de los trabajadores oficiales que no me queda muy clara, ¿cómo así que se vinculan por un contrato de trabajo? Bueno, digamos que ¿quiénes son trabajadores oficiales en el sector público? Los trabajadores oficiales en el sector público son todas aquellas personas naturales que están dedicadas a la construcción de obras públicas, al mantenimiento de obras públicas, al sostenimiento de obras públicas. Se vinculan es con contrato de trabajo, así como en el sector privado, un contrato de trabajo, ¿cierto? Sí, señor. Distinto, pongamos a los empleados públicos que se hace un acto de nombramiento, ¿cierto? Una resolución, un decreto. Decreto, por medio del cual se nombra Pepita Pérez, profesional tal, adscrito a tal dependencia, punto. Esa es la gran diferencia. Entendido. ¿Y esos contratos también pueden durar 1 año, 2 años? Ah, sí, también se aplica. Puede ser por tiempo definido o también pueden ser indefinidos. Perfecto, muchas gracias. Entre otras cosas, con la expedición del decreto 1083, los contratos de trabajo deben ser escritos, porque antes del decreto 1083 los contratos de trabajo podrían ser también verbales, como en el sector privado. Bueno, pero ya saben quiénes son esos los que están dedicados a obras públicas, excepto en el sector salud. Hay una ley, la ley 10 de 1995, creo, que allá pues por el lobbying que en esa época que se expidió esa norma, los sindicatos del sector de salud eran muy fuertes y lograron
ampliar el concepto de trabajadores oficiales en el sector de salud, fuera de los que eran trabajadores oficiales dedicados a mantenimiento y construcción de obras públicas. Entonces también se concibió todos los que eran de aseo, lavandería, los conductores de las ambulancias, vigilantes. Por eso ustedes notan en el sector de salud, toda esa parte de lo que anteriormente, de lo que eran oficiales, han ido desapareciendo y se ha ido contratando esos servicios con particulares. Vigilancia, el aseo con empresas de eso, y la lavandería también se ha ido privatizando. Entonces casi que en el sector de salud hoy en los hospitales y eso casi no hay personal de base, digamos, de ese nivel de trabajadores oficiales, ya lo hay porque eso se contrata con firmas. Bueno, entonces esos son pues como cambios que se van dando en este aspecto de la legislación. Bueno, entonces diríamos, esos son los que llamamos servidores públicos. Entonces, sobre todos esos servidores públicos, que ya los vimos, hay control disciplinario, control administrativo. Pero el control fiscal, que es otro tema de acá, de este seminario, de este diplomado, es el control que ejercen las contralorías sobre los servidores públicos que tienen manejo de bienes públicos. No toda la gente es objeto de investigación fiscal. Un ejemplo, nosotros vamos a una Secretaría de Hacienda o en municipios que hay esta tesorería, lo que llamamos los cajeros o las personas que están en una caja, ellos están recibiendo dinero, pero no son los que tienen dentro de su función manejar esos bienes. Esos bienes los debe manejar o el tesorero o el secretario de Hacienda. Entonces, sobre ellos recaerá las investigaciones fiscales, el control fiscal. Entonces, un ejemplo. Yo estoy de cajero en el municipio X. Ese día recibí una plata y ese día me llevé 1.000.000 de pesos. Me descubren en el municipio, entonces eso pueden denunciarme ante la Fiscalía y ante la Procuraduría. Pero si me denuncian ante la Contraloría no va a iniciar ninguna investigación porque no soy objeto de investigación fiscal porque no tengo el manejo de bienes. Y a veces la gente piensa, hombre, pero ¿cómo así que denuncié ante la Contraloría? Miren que no ven para nada, no hicieron nada. No. A veces nosotros los ciudadanos desconocemos cuáles son las funciones expresas de cada institución. Entonces, a veces los ciudadanos, mandamos cartas a diestra y siniestra, que a la Defensoría del Pueblo, que a no sé qué, y resulta que no todas las instituciones son competentes. Uno dice, no, que yo mandé denuncia y quejas a 20 instituciones y solamente una me movió y las demás no hicieron nada. Las demás no pueden hacer nada porque de pronto no tienen esa competencia. Entonces, por eso quiero aprovechar también esta formación, esta capacitación, para cuando nosotros vamos a mandar cartas, quejas, denuncias, peticiones, lo primero que tenemos nosotros que identificar es que realmente esa institución sí sirva para eso. Es un error no mandar tantas porque no todas van a... Entonces, ¿qué pasa? Llega algo a una entidad, como no les toca a ellos, eso lo archivan. Y entonces la gente pone brava, es que nadie funciona. No todo el mundo es para funcionar, ¿cierto? Como no siempre, si no hay delitos, tampoco la fiscalía va a funcionar. Entonces, ese es un elemento de conocimiento. Debemos, como ciudadanos y ciudadanas, siempre conocer cuál es el papel de esa institución, para qué sirve. Yo qué puedo, digamos, utilizar de eso de quejas, reclamos, solicitudes, peticiones, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber, bueno, peticiones las puedo hacer a cualquier entidad. Recuerden que el derecho de petición es un derecho fundamental que tenemos todos frente a cualquier entidad. Ahí nadie puede negar. No, ¿por qué? Porque también vamos a encontrar que la ley dice, que es una ley estatutaria, que si yo mando un derecho de petición, aunque a alguien que no es el descompetente para darme respuesta o solución, él tiene la obligación de remitir, no tiene que decirle a la gente, venga ella de la otra parte, no, es una obligación de remitirla a la autoridad competente. Digamos que ese es un caso interesante ahí, que ustedes también ya lo pueden aprender a manejar. Pero lo que digo yo es que aprendan a conocer instituciones para que no se desgasten ni se pongan bravos y le dé a uno un estrés. Bueno, viene el otro control, que es el que nos interesa, que es el que vamos a trabajar hoy, y tiene que ver con el control político o el control ciudadano.
que es el que normalmente conocemos a través de las veedurías ciudadanas. Bueno, hay Valentina. Hola, Valentina. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mucho Muy gusto. bien, ¿usted qué tal? Bien, gracias a Dios, profesor. Un Sí. saludo a los compañeros, un abrazo muy fuerte desde Gómez Plata. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás, Gómez Plata? Bien, profesor, está cayendo un aguacero impresionante. Pero todavía está así de bonito y agradable ese pueblo. Ay, está muy bonito, muy Sí, bonito. yo voy mucho por allá, yo me amaño mucho por allá. Es muy bonito, profe, es muy bonito. Aquí la gente es muy cordial, la gente es muy querida, muy formal. Como que desde la administración municipal se está haciendo un trabajo bastante interesante y valioso con las comunidades y es empoderarlas pues en conocimiento y en sus derechos para que ellos tengan las capacidades de reclamar lo que les pertenece. Entonces, quería agregar algo, profesor, y es que con esa ley antitrámites, con la nueva ley antitrámites, ya no hay que especificar que es un derecho de petición, sino que hay que dar respuesta. Muy bien. Todo se presume que es un derecho de petición. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar del control social o el control ciudadano, que es el que nos interesa pues a nosotros. Listo, ya les enseñé cómo funciona eso. Bueno, voy entonces a colocar unas diapositivas. Entonces, como a veces uno queda ciego, que la pantalla se lee, entonces, el que pronto vaya a intervenir de pronto, no, entonces no ponga la manito y no quede una habla, ¿cierto? Entonces yo ya suspendo. Porque yo voy a abrir ya para compartir con ustedes las diapositivas, seguir explicando, y a veces entonces no logro ver, ahora sí pues veía las manos que ustedes alzaban, pero entonces ahí pues yo los autorizo. Entran pues ahí, me hacen alguna pregunta, profe, o para hacer una pregunta, entonces yo suspendo y escucho. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo en eso. Entonces, voy a partir de este momento, entonces ya cierro cámara. Carmenza, ¿qué tal? Buenas tardes, profe, y para todos. Sí. Sí, más que pues pregunta, darle pues las gracias por estos espacios también que nos abren a nosotros de participación. Y quería pues, no sé, preguntarle, pues, yo tengo mi primera capacitación y si hay algún grupo de WhatsApp. No sé, no sé, había que preguntarle de pronto ahora a Gloria, no sé, no tengo conocimiento. Ah, perfecto, sí, porque a mí Pero me parecería muy importante. Sí, lo pueden crear, sí. De pronto entonces ahora que la gente que necesitas es el teléfono, ¿cierto? Sí, sería muy importante porque también nos hacen, digamos, como los recorderis dentro de los grupos de los días de las capacitaciones y cositas así. Muchas gracias. Bueno, sí, bueno, le recuerdo, tenemos hoy capacitación, hoy jueves, el viernes y el sábado, pero el sábado vamos a empezar la capacitación a las 10, porque tenía otro compromiso, entonces yo ya cuadré con Gloria, entonces el sábado, claro que mañana cuadramos unas actividades y entonces el sábado entramos a las 10, pues para que sepamos. Entonces hoy, a esta hora a las 5, mañana viernes también a las 5, y el sábado empezamos la parte virtual, o sea, sincrónica a las 10. Bella. Oye, es un apellido, un nombre, Bella. ¿Qué tal? Es mi nombre. Buenas tardes. Bella que, ¿cuál es los apellidos? Betancourt. O sea que cuando usted le eche el piropo, no sabe si es el piropo o es el nombre, ¿no? Hola, Bella. No. ¿Cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Yo tengo un inconveniente. Sí, vete. Resulta que yo estoy haciendo un curso de seguridad alimentaria y tengo clase los viernes a las 5 y los sábados a las 10. Bueno, entonces Conversa ya le escribe a Gloria para lo de la asistencia, ¿cierto? Como hay un control de asistencia. Entonces ya usted habla con ella a ver qué le resuelve. Pues yo no tengo problema de eso, ¿cierto? O sea que eso está también grabando, pero sí converse con ellos porque miren que Gloria acabó de plantear la asistencia y todo eso para poder certificar. Entonces converse con ella qué puede hacer. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces voy a... Sí.
Les saluda Guillermo, el monitor del grupo, de los grupos. Actualmente vamos a mandar un link aquí al chat aquí al chat de Teams para el listado, ¿listo? Entonces lo vamos a enviar para que por favor se registre. Eso va a ser el listado que vamos a tener por la clase de hoy. Cada clase va a tener su listado. Entonces, para que esté pendiente y escriban los datos. ¿Listo? Perdón, ¿en qué momento vas a enviar el listado? En mi caso, Ya lo voy a enviar. permisos laborales, es decir, los jueves tengo clases, yo soy docente de otra universidad y tengo clases de 6 a 8. Entonces, este jueves, el próximo jueves, me voy a retirar una horita antes, pero como dice el profesor, ahí queda grabado, mientras que los viernes voy a estar en el seminario completo y los sábados también, pero sí me interesa firmar la asistencia. Sí, cada día se envía la asistencia, pero ya, pues, igual la clase queda grabada, ¿cierto? Ya ustedes, pues, traten de sacarle tiempo, pues, para que aprendan, ¿cierto? Entonces, yo ya envío el link, ya lo envío para que se registre. Muchas gracias. Doctor Guillermo, qué pena interrumpir. Algunas personas nos aparecen ya en la plataforma activada. ¿Cómo? ¿Aló? Hola. Se te fue el volumen. Hola, eso estaba mirando yo que, porque aparezco como invitado. Activado. No, todos son invitados, no te preocupes, solamente que los correos Okay. de institucionales son de la ESAT, que gente que son docentes o estudiantes son institucionales, entonces aparecen como normales, y ya los invitados son gente que tienen correo como Gmail y Hotmail. Pero las personas, yo también estoy como invitada y no tengo acceso al chat. ¿Cómo? El chat, no tengo acceso si todos al tienen chat. acceso al chat. Y ya les escribo para que abajito aparece, no se preocupen que todos tienen acceso al chat. Pero yo no tengo acceso al chat porque no. Yo tampoco tengo ingreso al chat. Estoy como invitada también y no tengo acceso al chat. O sea que no veo lo que escriben. Ok, deja yo verifico. A ver, ¿qué podemos hacer? Porque igual todos parecen como invitados, la mayoría. Podemos ver lo que escriben. Guillermo, haz el ejercicio en este momento. Voy a escribir. Con lo del chat. Exacto. Listo. Yo no tengo. Voy a escribir el chat y si no, yo les envío el correo, la asistencia para que abran el correo y le den el clic. Listo. Okay. Bueno, más preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le hago una pregunta. Este curso va 5, 6 y 7 de noviembre. 12, 13, va de las 5 a las 7, sí. ¿O es el mismo? El 12, 13 y 14. ¿Es el mismo o es otro curso? Es el mismo, compañera. Es 5, 6 y 7, curso. 12 y 13, 14. Es el mismo. Sí, son temas distintos, claro, son 2 semanas. Perfecto. No, porque es que tengo una hermana acá que ella también se matriculó y no la deja ingresar. Ya Guillermo está revisando toda la información que me han enviado que no han podido ingresar. Yo quería darles una recomendación para que podamos continuar pues como con la capacitación del docente, y es que la Contraloría les envía a ustedes un correo donde deben hacer la inscripción oficial por el aplicativo Cirecep, ¿sí? Tienen plazo para hacerlo hasta el sábado. ¿Me escuchan? Claro que sí, efectivamente, pues yo alcancé a inscribirme. Buenas tardes, mi nombre es Franklin Cuesta, representante legal del Consejo de Porce Medio, acá en el municipio de Zaragoza. Esperando aprender mucho de este curso. Y sí, efectivamente, la Contraloría hizo llegar a través de los correos la inscripción y allá está el sábado, obviamente. Sí.
Perfecto, bueno, muchas gracias. Y ahora sí, pues entonces continuamos con la capacitación, por favor. Hola, profesora. Bueno, entonces, están observando ahí ya la diapositiva. Sí, señor. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, el tema pues que nos aboca para empezar hoy es el control social. Entonces ya miramos que hay control político, hay control fiscal, hay control administrativo disciplinario, hay control penal, que es la Fiscalía General de la Nación, y vamos a mirar este que es el control social, u otros lo llaman control ciudadano, que es el que tenemos todos los ciudadanos. Me aparece borrada en el chat. Bueno. Podemos hacernos estas preguntas. A ver, ustedes qué entenderían desde ustedes. ¿Qué es el control social? ¿Quién puede ejercer el control social? ¿Y a quién se puede controlar? ¿Quién quiere controlar? Bueno, ¿qué es el control social? ¿O qué entenderían desde ustedes? Alguno de ustedes que me dé como una respuesta. Una veeduría. Bueno, entonces un ejemplo de las veedurías. Es el seguimiento que se le hacen a las obras públicas cuyo objeto es público, obviamente, ¿cierto? En determinada zona, municipio, se le hace pues el seguimiento de si realmente se está haciendo la inversión que estipula cuyo contrato, objeto, para que cumpla a satisfacción el objeto contractual. Muy bien, bueno. ¿Y quién puede ejercer el control social? Los ciudadanos. Bueno, los ciudadanos, muy bien. ¿Y a quién se puede controlar? A los contratistas, a las administraciones, a los que están, pues, digamos, haciendo la dicha ejecución. Listo. Entonces, Entidades públicas. bueno, las entidades públicas, o sea, la gestión pública. Muy bien, entonces vamos a mirar todo esto, que es lo que pues, va a ser el objeto de esta charla, resolver pues, correctamente estas preguntas. Digamos aquí también qué tipo de gestión pública se puede controlar, para qué sirve ese control ciudadano o cómo se ejerce ese control social. A ver, ¿quién me responde cualquiera de esas preguntas? A ver. Recuerde que cuando hablamos de gestión pública hoy, Un proyecto, un programa que se esté ejecutando en nuestros sectores o que podamos hacerle como el seguimiento. bueno, muy bien. Recuerde que la gestión pública tiene varias sesiones. Un ejemplo. Lo que pasa es que ahora hay una discusión entre hablar de administración pública y gestión pública. Eso viene, digamos, a partir de una concepción de una escuela del pensamiento administrativo que viene del inglés, que se llama Nueva Administración Pública, Nueva Gestión Pública. Bueno, un ejemplo de gestión pública es, nos ubicamos en una Secretaría de Hacienda. Entonces, la Secretaría, sí. ¿Puedo hablar yo? Sí, sí, claro, bien pueda. A ver, el control social lo ejercen, se puede decir, personas naturales y pueden conformar veedurías para hacer ese control social, ¿cierto? Y ese control social se lo hacen las veedurías aquí en las entidades públicas, Bueno, por favor, cuando no estemos hablando, tengamos apagado el micrófono para que no se entren los ruidos. Ok, entonces se le puede hacer veeduría a todas las entidades públicas como veedores o también como persona, como ciudadano, pues que yo soy. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo se ejerce el control social? Sí, mire, usted está viendo las diapositivas. Sí, sí, aquí estoy en la diapositiva.
¿Para qué sirve? Sirve para controlar a las entidades, por ejemplo, a una administración pública, a una administración municipal, para mirar qué proyectos tiene, si están cumpliendo los proyectos, qué contratación tiene, cómo están ejecutando esa contratación, o sea, todo lo que tiene que ver con la administración de un municipio, de un sector, yo lo puedo vigilar como ciudadano que soy, pero cumpliendo unas normas, ¿cierto? Porque lo normal es que uno tiene que cumplir unas normas y también tiene que haber una normatividad donde yo sepa cómo voy a vigilar yo a este sujeto, pues a este sujeto o a esta administración municipal. Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a ampliar el concepto. Digamos que gestión pública, ¿qué es gestión? En última instancia, gestión es realizar o ejecutar unas acciones para entregar un producto o entregar un resultado, ¿cierto? La gestión siempre tiene que terminar en un resultado, ¿cierto? Un ejemplo. Hoy los alcaldes, ya ellos no pueden seguir hablando en el lenguaje de candidatos. Yo haré tal cosa, no, ahora estamos gestionando, estamos realizando, estamos ejecutando, estamos haciendo estos proyectos. Tiene que hablar ya en realizaciones. Bueno, vamos a mirar en la administración pública qué encontramos. Digamos que en una Secretaría de Hacienda vamos a encontrar presupuesto, entonces decimos gestión presupuestal. ¿Cómo se maneja ese presupuesto, los ingresos, los gastos? En la Secretaría de Hacienda estamos hablando de gestión contable. Hay que llevar la contabilidad. Hablamos de gestión financiera. ¿Cómo estamos en los ingresos? ¿Cómo estamos en endeudamiento? ¿Cuál es la capacidad de deuda que tiene el municipio? Si tenemos déficit o tenemos superávit. Y hablamos de gestión fiscal. Bueno, ¿qué está haciendo esta oficina para poder recaudar oportunamente y el 100% del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, etcétera? Entonces, mire que ahí en esa, digamos que, como decimos que se puede controlar, digamos, uno puede crear una auditoría para hacerle seguimiento a la gestión presupuestal. También uno puede crear una auditoría para mirar cómo se está haciendo la gestión contable, a ver cómo está llevando la contabilidad. Pero también vamos a encontrar en la oficina de unidad de personal la gestión del talento humano, o sea, cómo se está manejando el talento, el ingreso de las personas, cómo se está manejando todo lo que tiene que ver durante el servicio activo de esa persona, los retiros, cómo se está manejando la carrera administrativa, cómo está manejando los encargos, la provisionalidad, etcétera. Entonces, todo eso es lo que llamamos gestión del talento humano, que también sobre eso se puede ejercer control. Tenemos la gestión contractual, que es una de las más importantes porque ahí también hay mucha parte de corrupción, esencialmente ahí. Entonces se puede, vamos a hacer un control, vigilancia a la gestión contractual. Y recuerden que la gestión contractual pues tiene varias etapas, varios momentos. Entonces uno diría, bueno, ¿en qué momento entraríamos como veedores? Entonces hay una parte que llamamos la planeación, que es muy interna, toda la planeación del proceso de contratación. Luego viene el momento en que se hace la apertura del proceso, que se publica en el SECO 2. Luego se hace la adjudicación del contrato. A veces ahí también se puede intervenir, pero también a veces las veedurías entran cuando se empieza ya propiamente en la ejecución del contrato. O sea, cuando el contratista ya va a empezar a desarrollar su objeto de contrato. Pero es muy importante para ustedes tener este conocimiento. Hoy todos los procesos de contratación se están haciendo en línea. O sea, eso es lo que llamaríamos nosotros la contratación en línea. Y si nosotros queremos saber, un ejemplo, si yo quiero saber cómo está la contratación en el municipio de Medellín, pues yo no necesito ir allá a buscar oficinas, ni a llevar peticiones, ni nada, sino que yo tengo que aprender a entrar a la plataforma del SECO 2. Ustedes le dan ahí en Google o eso, SECO 2, y ustedes entran allá y ahí hay una cejilla donde dice compradores, proveedores y ciudadanos. Entonces uno le da la cejilla ciudadanía,
uno no necesita pedir ninguna identificación ni contraseña, eso es libre para entrar. Usted una vez abre, usted ya también, ahí es es amigable, usted ya puede buscar el Munip de Medellín y empezar a buscar qué ha sido la contratación en el 2020. Y con otra ventaja, que usted logra entrar y puede bajar esos documentos, los puede bajar para leerlos luego, formar su carpeta. Es importante tener también ese conocimiento hoy cuando uno, como ciudadano, lo vamos a mirar también pues acá, cómo accedo a la información, para no estar diario pues pendiente de ir a las oficinas, que nadie me resuelva rápido, etcétera. Entonces hoy también tenemos que aprender a mirar que hoy se ha desarrollado mucho lo que llamamos el gobierno en línea. Entonces hay que aprender a buscar mucha información ya está, como decimos vulgarmente, colgada. Entonces a veces uno se va a ahorrar hacer derechos de petición, derechos de información, ni entrega documentos, porque muchos de los, como todos esos son documentos públicos, se pueden bajar. O sea, no, digamos que documentos reservados no van a estar colgados en ninguna parte, porque como son de reserva, pues no van a ser públicos. Entonces, serán los únicos que yo no podía acceder. Un ejemplo. Una reunión de consejo de gobierno municipal, todo lo que se había ahí, se discute y se aprueba, es público. Entonces yo puedo ir a solicitar, deberían colgar esas actas, pero a veces no lo hacen. En cambio, si hay una reunión de consejo de seguridad, donde está el alcalde, el jefe, el comandante de policía y otras fuerzas, ese sí es de reserva. Entonces, mire que hay que aprender también a diferenciar toda esa situación. Que miraremos también que hay unas normas que hablan a ver, está el derecho de petición, que es una ley estatutaria, ahí se habla de cuáles son los documentos de reserva, pero también aparece la famosa ley de derecho de acceso a la información. Entonces también ahí se plantea cuáles son o no de reserva. Entonces todo eso es lo que hay que también aprender a conocer y vamos a tratar de dar esa información en este evento académico de cómo podemos acceder a esa información que requerimos para poder ejercer plenamente ese control social. Eso es lo primero entonces, que hay que aprender, cómo accedemos a la información pública. Bueno, entonces estamos hablando de todo lo que puede ser objeto de control, todo lo relacionado con la gestión pública, por eso puse ejemplos de gestión. Bueno, la administración tiene otra gestión hoy que es la gestión de calidad, que tiene que ver con la aplicación de todas estas normas de gestión pública y calidad, ¿cierto? Que muy parecidas a las famosas normas ISO. Pero en el Estado hay unas normas de calidad especiales, la CGTP y, bueno, pues 9000, etcétera. Bueno, eso sería charla de otros cursos, saber todo eso de normas para la gestión de calidad. Bueno, ¿cuál es el marco normativo que tiene Colombia para la viabilidad del control social? Bueno, primero que todo, pues tenemos la Constitución Política, donde están pues las bases de lo que llamaríamos el control social. Y tenemos por primero el artículo 40, que habla de ciudadanía. Bueno, primera pregunta, ¿qué entienden ustedes por ciudadanía? ¿Qué es ser ciudadano? ¿Para qué nos sirve ser ciudadanos o ciudadanas? Profe, yo diría que se entiende como... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, claro, muy bien, te escuchamos. Se entiende como un hecho jurídico y adquiere unos ciertos derechos, como por ejemplo ese de la Constitución. Ciertos derechos, no todos los derechos ya. Y como es de la Constitución, del artículo 40, realizar veeduría ciudadana. Bueno, ¿y qué se requiere para tener esa calidad de ciudadanía o ciudadano? Tener 18 años. 18 Tener la cédula. O sea que es un hecho biológico, o sea, la edad, 18 años. Pues mire, para adquirir la calidad de ciudadano o ciudadana se requiere cumplir 18 años. Pero para el ejercicio de esa ciudadanía, ¿qué se requiere? La cédula. No, bueno, sí, ya nos lo sirve presentar. La cédula es un documento que nos sirve para probar que ya somos ciudadanos. Pero supongamos, ¿qué requiere para yo poder acceder a cargos públicos o para votar o para ser elegido? Puede tener la calidad de ciudadano que tengo que tener. Ser mayor de edad. Por eso, tener 18 años. Mire, estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos. Es decir, que
sí, que estos derechos ciudadanos no hayan sido suspendidos, no hayan sido limitados. Un ejemplo, si a uno lo condena un juez penal, ese juez penal tiene la competencia para suspender o inhabilitarme en muchos de los derechos ciudadanos. Estoy inhabilitado. Profe. Sí. Le habla Jonathan Gaspar de acá del municipio de Cáceres. Yo creo que... Bueno, sí señor, bajo Cauca. ¿Y cómo está Cáceres? ¿Cómo? ¿Cómo está Cáceres? Bien, bien, gracias a Dios, profe. Bien, ahí va la situación, ahí vamos en la lucha. Ah, muy bien, muy bien. Yo estuve mucho en Cáceres, yo conozco a Cáceres. Sí, bonito el pueblo, muy bonito. Sí, hace muchos años fui por allá, hasta haciendo política hace muchos años. Qué bueno. Eso era muy liberal, cuando fui era muy liberal. Ah, sí, ahora está muy diversificado eso. Claro, y allá hubo un primer alcalde, un muchacho, primer alcalde creo que fue, que después estudió acá en Medellín Derecho. Yo fui profesor de él. Ah, qué bien, profe. Profe, vea, yo creo que a lo que, bueno, la pregunta que usted hace para ejercer cargos públicos, pues yo creo que la persona, no, el ciudadano no debe tener antecedentes judiciales. O sea, no haber sido condenado. Exactamente. Muy bien. O de pronto los antecedentes disciplinarios. Que no esté suspendido, digamos, para ejercer cargos. Porque digamos que digamos, los jueces penales me pueden inhabilitar para ejercer cargos públicos, para votar, para ser elegido, para elegir. En cambio, las contralorías y las procuradurías me pueden inhabilitar es para ejercer cargos públicos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos, qué tipo de inhabilidad me genera. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a mirar qué es lo que dice el artículo 40, para que desde hoy nos quede claro para qué nos sirve ser ciudadanos y ciudadanas. Dice, se lo va a leer textual y lo vamos explicando. Dice, todo ciudadano tiene derecho a participar. Ojo, derecho, ¿qué es la ciudadanía? Derecho a participar, porque les grave, derecho a participar. ¿En qué? En la conformación del poder político. Pregunta, ¿cuándo nosotros conformamos el poder político? ¿En qué momento? Cuando votamos. Participamos. Eso, cuando votamos, cuando elegimos. Muy bien. Es entonces un primer derecho. Dice, todo ciudadano tiene derecho a participar en el ejercicio del poder político. ¿Cuándo se da ese fenómeno? ¿Cuándo qué? En las elecciones. Por eso, lo llamo a conformar cuando elegimos. Muy bien. ¿Será que nosotros podemos somos elegidos? Cuando nosotros elegimos a nuestros representantes. Entonces, cuando estamos en ejercicio de ese poder, o sea, los elegidos. Muy bien. Por ahí hay una novela de Álvaro Cepeda, un costeño, muy interesante la novela, se llama Los Elegidos. No todo el mundo está... Bueno. El otro dice, todo ciudadano tiene derecho a participar en el control del poder político. Este es el que nos interesa a nosotros. Este es el que tiene que ver con el control social. Entonces uno dice, bueno, el control social, ¿dónde está sustentado? En un ejercicio del derecho ciudadano. Y es el de que nosotros podemos hacer control al poder político. Y entonces aquí entenderíamos, bueno, ¿y qué es el poder político? Es ese poder que se ejerce a través de las ramas del poder público, es ese poder que se ejerce a través de órganos autónomos, etcétera. Bueno, dice, para hacer efectivo este derecho, se puede elegir y ser elegido, tomar partes en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, participar en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Este que es muy importante para los municipios, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la Constitución y la ley. A ver, ¿a quién le podemos revocar el mandato hoy en Colombia? A los alcaldes. Municipal, a los concejales. A ver, ¿a quién? ¿A quién le podemos revocar? Alcaldes y gobernadores. Eso, alcaldes y gobernadores. Concejales no. Concejales no, están salvados, están salvados. Eso por eso se llama voto programático.
se presume que el día que nosotros elegimos a un alcalde o gobernador lo hicimos con fundamento en su programa de gobierno. Eso puede ser cierto, como puede que no sea cierto. Bueno, entonces nos interesa que en el artículo 40 está sustentado entonces ese... Profesor, una pregunta. Pueda. Profesor, digamos que en este momento existen, digamos que un montón de inconformidades, ¿cierto? Cada quien es respetable, pues, y más como en estos grupos de debate, pero digamos que en este momento hay un movimiento que está surgiendo y ese, digamos que está promoviendo la reforma al presidente, o sea, eso es anticonstitucional. No, la revocatoria, sí, sí. Sí, o sea, eso no existe, pero digamos que pasa lo siguiente, se crea el movimiento, ¿cierto? Se presentan unas firmas, o sea, ¿qué pasaría? Ahí ¿qué pasa? No, es un hecho político más de, digamos, de presión psicológica, no, eso es como por empezar a mover la opinión pública e incomodar, eso incomoda a un gobernante, eso no es, eso incomoda. Pues el gobernante sabe que no lo gana eso, pero eso hace mucha bulla, ¿cierto? Ok. Lo que pasa es que en Colombia no está establecido, en Venezuela sí existe la revocatoria del mandato presidencial, aquí no lo hemos establecido. Muy bien, bueno. Profe, la única manera sería hacer una reforma a la Constitución para poder que ese movimiento tenga algún poder político, de resto no, en el momento no. Ah, sí, no, ahora no, por eso digo yo, eso más es una situación digamos, de gadejo, ganas de joder al presidente para acabarlo de aburrir, ¿cierto? Sí, eso es una situación política. Muy bien, bueno. En el artículo 103 también vamos a encontrar otro sustento constitucional del control social. A ver, ahí en el artículo 103 hablamos, bueno, en esa parte de la Constitución se habla de lo que llamamos la participación democrática. Y la participación democrática se da en dos formas. Pues participación democrática. O sea, cuando hablamos de participación democrática es la participación que podemos ejercer nosotros como pueblo. Entonces ahí la primera parte habla de la participación ciudadana o participación política, que tiene que ver con los mecanismos de participación, como es el voto, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa, revocatoria del mandato. Eso es lo que llamamos nosotros participación ciudadana o participación política, porque ahí intervenimos en la conformación y ejercicio del poder político. Y existe la otra forma de participación democrática, que es la que llamamos participación comunitaria, ¿cierto? Y dice lo siguiente, dice: el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, ojo, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca. Entonces, mire que aquí aparece, digamos, el otro sustento del control social. Entonces, hace parte de lo que llamamos la participación democrática. Entonces, ahí, pues, para que tengamos, es como una idea de dónde está sustentado eso. A ver, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque muchas veces a ustedes les va a tocar enfrentar funcionarios públicos que le tienen escozor a las veedurías ciudadanas. Y entonces empiezan a cuestionar la existencia de las mismas. ¿Y qué generan? Porque ellos piensan que eso es un invento de la gente. No es un invento de la gente. Es un derecho que tenemos los colombianos y los ciudadanos frente a la administración pública, de ese ejercicio de control. El otro es el 270, que plantea lo siguiente, dice: la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública, que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. Entonces, aquí ya lo que nos está diciendo es que mediante una ley, que ya existió una, que entre otras cosas hay una propuesta de reforma a la ley de veedurías, ley 850, pero pues con todas estas circunstancias está ahí como en remojo. Entonces también está aquí planteando entonces que se puede por ley establecer la forma como
los ciudadanos pueden organizarse para ejercer y vigilar la gestión pública. Entonces, digamos que eso es lo que llamaríamos nosotros los fundamentos constitucionales del control social. Bueno, existen también unas normas ya muy particulares, las voy a anunciar, pero para que tengan pues un conocimiento, pongamos la ley 136 de 1994, que es una norma que regula los municipios, los consejos municipales. Entonces establece ahí una obligatoriedad a los personeros municipales. Ojo, los personeros tienen el deber legal de promover la creación y constitución de las veedurías ciudadanas. Mire, eso hace parte de la función de un personero. A ver, lo hago acá comentario porque a veces en capacitaciones he recibido que los personeros dicen, eso es de iniciativa de los ciudadanos. Obvio, esa es una iniciativa propia del ciudadano, pero ojo, a veces los personeros tienen que ser muy activos para que digamos, entusiasmen a la gente, le vendan bien la idea de por qué es bueno constituir una veeduría en relación con un contrato, con algo en la administración. Él debe capacitarlos, darle las herramientas, eso se llama promover. Entonces, mire que el personero tiene la función de promotor de las veedurías. Bueno, la ley 134 de 1994 trae todo lo que tiene que ver con la participación y la veeduría ciudadana, también ahí lo toca. La ley 80 de 1993, pues también entonces permite, entre otras cosas, es obligación de la administración, cuando se está haciendo la convocatoria y se está haciendo la apertura de un proceso de contratación, en esa apertura se tiene que dejar en ese documento fijado la convocatoria para la constitución de esa veeduría ciudadana. Es casi una obligación, es un deber de la administración. Debe convocar. Otra cosa es que la gente no asista a la reunión o nada, pero uno como alcalde tiene que dar la constancia de que se convocó a la ciudadanía para que se constituyera una veeduría frente a un determinado contrato, de pronto esos contratos que son, digamos, muy especiales, muy delicados, que hay de por medio muchas sumas de dinero, pero también de por medio se está generando la construcción de un acueducto, de un alcantarillado, de vías que son importantes para la ciudadanía que sean bien hechas, ¿cierto? Porque al final si quedan mal hechas, materiales de mala calidad, con las especificaciones que no fueron, pues al final el que va, un ejemplo, si se convoca para hacer un alcantarillado en el municipio que el diámetro de la tubería es de 30 centímetros y el contratista pone 10, eso va a tener repercusiones a futuro. Entonces al final, ¿quién resultó con el problema? ¿No? El alcalde se fue y ya, chao, el contratista se fue y chao. Esa comunidad porque va a quedar con problemas de que no tiene capacidad de las aguas y entonces empiezan a salirse las aguas negras por las alcantarillas. Entonces miren, hablamos también en la ley 87 de 1993 que tiene que ver con el control interno. También ahí se habla de la necesidad de impulsar y promover todo esto de la veeduría ciudadana. ¿Por qué en la ley de control interno se establece eso? Que recuerden que la oficina de control interno, bueno, los municipios pequeños, pues a veces eso esa función se la asignan a un secretario, esencialmente secretario de gobierno, y tiene que hacer tantas cosas que al final no hace ninguna. Pero bueno, digamos que el control interno tiene que ver dentro de la administración con todos los procesos de gestión de calidad, de mirar cómo están los procesos, de los resultados que se están dando de esos procesos, de las metas y los indicadores que debe tener cada unidad administrativa y, en última instancia, cómo se está satisfaciendo, digamos, las expectativas, las necesidades del ciudadano. Entonces, por eso ahí también, entonces, control interno tiene que ver con todo lo que es el control social. Bueno, tenemos también una ley que fue sacada durante el gobierno de San Pedro Pizano, por eso a veces la gente cuando uno habla de eso se le da risa. En el gobierno de él se expidió el Estatuto Anticorrupción, la ley 190 del 95, y ahí se estableció aspectos sobre, digamos, todo lo que es la anticorrupción y qué papel podíamos hacer los ciudadanos frente a ese fenómeno que es una lacra pues hoy en
en la sociedad colombiana, que tiene que atenta contra el principio de la moralidad administrativa, etc. Hablamos del Código Disciplinario, que la Ley 734 del 02, pues también entonces plantea ahí, a partir de ese control social, también las investigaciones disciplinarias frente a funcionarios corruptos. Hablamos de la Ley 489 del 98, que es una norma importante, digamos, dentro de la reforma que se llama el Estatuto Básico de la Contratación, y ahí está todo lo que tiene que ver con la democratización de la gestión pública, y entre ellos pues se plantea cómo va a participar la ciudadanía en los aspectos también de, digamos, ahí es donde surge todas esas propuestas del presupuesto participativo, plan participativo, donde a veces hay alcaldes que convocan a la ciudadanía para que se tomen decisiones frente al presupuesto, frente al plan de desarrollo municipal. Y tenemos, pues, por obvias razones, la Ley 850 del 2003 y su decreto reglamentario sobre las veedurías ciudadanas. Hay otras normas que también tienen que ver con los aspectos de control social, la Ley 375 del 97, la Ley 142 del 94, que es de servicios públicos, la de juventud, que es la Ley 375 del 97. Profe, sí. No es la 375 del 97, sino la 1622 de 2013 y 1885 de 2018. ¿De cuáles temas? La de juventud. Ah, muy bien, listo. Muy bien. Bueno, ya está actualizado eso. Sino que ahí pongamos, lo toco como también como referente, porque digamos que después de todas las normas que se han expedido después del 91, normalmente siempre tienen una participación, ¿cierto? Hay participación de la ciudadanía y también participación para el control social. O sea, eso se volvió como un método ahí de introducir siempre esta figura, que al final que llevó también se saturó, a veces se saturó mucho, sobre todo en municipios pequeños. Al final no hay con quién crear tantas veedurías. Entonces, por eso en los municipios hay que tener como mucha inteligencia para no estar creando una veeduría de tal cosa y otra, porque al final es un desgaste y no hay la gente suficiente. Bueno, entonces aquí vamos a responder ya a la primera pregunta. ¿Qué es el control? Bueno, vamos a mirar este concepto. Hay diferentes conceptos. Y usted dirá, bueno, ¿por qué hay tantos conceptos? Cuando uno empieza a veces a leer, sobre todo cuando uno es estudiante, definiciones a diestra y siniestra. El problema era que los profesores no nos explicaban por qué había tanto concepto y tanta definición sobre lo mismo. Y lo que pasa es que es de acuerdo desde dónde se está enfocando cada concepto. Vamos acá, este concepto que vamos a hablar de control, lo estamos tomando desde el punto de vista procedimental, como un proceso que vamos a hacer. Sí, bien pueda. No, una pregunta es sobre la ley estatutaria de participación, la 1757, no recuerdo exactamente, pero creo que tiene es como el 2016, 2017. 2015. 2015. Sí, lo de la ley estatutaria, porque yo creo que la ley estatutaria le da precisamente mucha importancia al control de una serie de entes que nunca rendían cuentas, como eran gobernadores, alcaldes, juntas administradoras locales, etcétera. O sea, me parece que es una figura que debemos de tener en cuenta en esta formación, porque creo que la ley estatutaria introduce reformas tan importantes como la importancia de recursos para el control social, que ha sido una de las ausencias en la historia de este país. Sí, no ha habido mucho apoyo a veces económico, que a veces se necesita ciertos gastos, correcto. Bueno, entonces vamos a mirar este primer concepto. Decimos que es el control, entonces decimos control es el proceso que se ejerce para prevenir y corregir casos de corrupción, de ineficiencia o ineficacia en la gestión del Estado. Propiamente, pues, es gestión pública. Pero digamos que aquí lo tomamos mucho más general. Entonces, mire que es tiene una acción de prevención,
pero también si se da el caso para corregir todas esas situaciones de corrupción. Pero a veces es peor la ineficiencia o la ineficacia de la gestión estatal. Recuerden que cuando estamos hablando de estos conceptos de ineficiencia e ineficacia, pues tenemos que recordar que la administración pública está fundamentada la función administrativa en unos principios de carácter constitucional, que los voy a leer también. Cuando hablamos de función administrativa, es una de las funciones que tiene el Estado. Y esa función administrativa se desarrolla a través de la gestión pública, ¿cierto? Gestión pública. La gestión pública al final desarrolla lo que llamamos la función administrativa del Estado. Dice que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. Ojo que esta que tiene que ver con los casos de corrupción, tiene que ver con la moralidad administrativa como principio. Mire, aquí lo tomamos como principio, pero también que la moralidad administrativa también es un derecho colectivo. No sé si ustedes habrán dado cuenta que muchas veces hay veedurías que entablan acción popular de moralidad administrativa. Interesante, hay varios casos y han prosperado esas demandas, solicitando la garantía plena del derecho colectivo de la moralidad administrativa. Entonces, mire que la moralidad administrativa es una institución que tiene doble naturaleza. Ojo. Por un lado, es un principio que debe sustentar a la función administrativa y que debe fundamentar también a la función pública. Cuando hablamos de función pública, estamos hablando de los cargos públicos, de los empleos. Entonces, un servidor público debe estar guiado por estos mismos principios. Bueno, digamos que la moralidad administrativa se parece como al voto. El voto tiene doble naturaleza. En un caso, cuando nosotros elegimos, y lo hacemos a través del voto, decimos que es mecanismo de participación ciudadana. Pero cuando nosotros vamos a ejercer otro tipo de mecanismos, como el plebiscito que hubo el año 2018, el referendo en el primer gobierno de Uribe, lo hicimos, esos mecanismos lo hicimos a través del voto. Entonces ahí el voto ya no es mecanismo, sino un medio o un instrumento. Entonces por eso decimos que el voto tiene doble naturaleza. O es un mecanismo de participación o es una herramienta o un medio para ejercer otros mecanismos de participación ciudadana. Entonces lo mismo acá cuando hablamos de la moralidad administrativa. O sea, la moralidad administrativa es el comportamiento que se debe tener en el ejercicio de las funciones públicas, en el manejo de los bienes públicos, con fundamento en un manejo bajo lo ético, ¿cierto? Entonces, donde aparece la ética pública. Hablamos del principio de la eficacia. Entonces, mire que aquí estamos hablando, mire, hay una teoría que llama las 3 E de la administración, que tiene que ver con eficacia, que es un principio constitucional, tiene que ver con eficiencia y efectividad, que son principios legales, que los vamos a encontrar ya en normas, digamos, en el Código de Procedimiento Administrativo. Se los voy a leer para que tengamos claro, porque eso hay que tener claridad en esto, porque si nosotros estamos ejerciendo veeduría, tenemos que tener muy claro el concepto de corrupción administrativa, que atenta contra el principio de la moralidad administrativa. Tenemos que mirar estos principios legales y constitucionales de eficiencia, eficacia y efectividad. Pero normalmente a nosotros se trata pues como de entender esos 3 principios. ¿Alguien puede dar su concepto? ¿Qué entiende por eficacia? ¿Qué entiende por eficiencia? ¿Y qué entiende por efectividad? Hola, buenas tardes. Sí, bien, buenas tardes. Yo creo que cuando hablamos de eficiencia es hacer un trabajo de la mejor manera y en el menor tiempo posible. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a mirar que hay una parte de, bueno, se los digo a ustedes, aunque ustedes no son abogados, pero que les gusta estar metidos en lo que son los asuntos de la administración pública. Es bueno que tengan claro que hay una parte del Código del Procedimiento Administrativo, de lo contencioso administrativo. La primera parte que llamamos Código de Procedimiento Administrativo tiene que ver totalmente con lo público, la administración pública, con la gestión pública. Este es esencial que lo maneje cualquier servidor público. Bueno, ahí vamos a encontrar en el artículo 3º todo lo que llamamos los principios que regulan el ejercicio de la administración en la parte de procedimientos. Aquí está uno que se lo voy a leer, en el cual se sustenta también el control social. Dice, principio de participación. Dice, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Les hago una pregunta porque ya que lo tocamos para dejarlo también claro hoy. ¿Qué es para ustedes las autoridades? Porque aquí dice muy clara, las autoridades promoverán y atenderán iniciativas de ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a. ¿Quiénes son autoridades en este caso? Es importante tener ese concepto también muy claro. Bueno, se los voy a aquí a explicar. Y está en el artículo 2 de la ley esta de Código de Procedimiento, que tiene que ver con la administración pública. Y ahí pusieron en claridad en esta ley quiénes son las autoridades. Es importante tener claro eso, porque sobre esas autoridades que ustedes también pueden ejercer control ciudadano. Entonces la primera pregunta es tener claro ese concepto para poder saber sobre quiénes podemos ejercer control social. Y a veces cuando ustedes lo van a ejercer, entonces le sacan disculpas. No, es que sobre nosotros no estamos para que sometidos a esa serie de controles. Entonces a veces vienen los problemas con algunas entidades porque sacan unas disculpas y todo eso tiene que ver con la ley 1437 del 2011. Y ahí dice, ¿quiénes son autoridades? Dice, todas aquellas entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, los órganos autónomos e independientes del Estado y los particulares, ojo, cuando cumplan funciones administrativas, se consideran autoridades. Entonces, miren, como nosotros le podemos hacer control social a la función administrativa, quiere decir que cualquiera de estas entidades de las ramas del poder público, órganos autónomos y los particulares, cuando estén cumpliendo una función administrativa, pueden ser objeto de una veeduría ciudadana. Un ejemplo. Cuando un municipio entrega los servicios públicos domiciliarios a particulares, a que presten el servicio en el municipio. En ese momento están cumpliendo unas funciones administrativas, entonces sobre ellos se podrá ejercer un control ciudadano sobre la actividad de la prestación de esos servicios. Lo digo porque cada rato uno le tiene que contestar respuesta a varias personas que le van y entonces les contestan en esas entidades. No, es que nosotros somos una entidad privada y no somos objeto de control. No, ustedes no le dan cuenta de control en sus actividades privadas, pero en lo que es esa concesión que les otorgó el municipio para prestar el servicio público, es sobre eso que nosotros podemos ejercerle control social. Es importante tener en cuenta esa parte ahí. Bueno, ¿qué encontramos ahí también de definición de lo que es eficacia, eficacia y eficiencia? Entonces plantea ahí, bueno, el principio de moralidad. Dice, ¿en qué consiste esa de la moralidad? Dice, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud. Ojo, miren qué significa moralidad administrativa.
rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. Entonces, mire que la administración, la moralidad administrativa está relacionada con esos tres también principios: lo recto, lo leal y lo honesto, o sea, honestidad, lealtad y rectitud. Bueno, hablamos del principio de eficacia. Dice lo siguiente: las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanarán de acuerdo con este código las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Bueno, más o menos para que miremos que hay estos principios que tienen que están, digamos, implícitos en ese control de social, y es buscar esto: la moralidad, la eficiencia y la eficacia. Beltrán. Bueno, sí. Aló. Sí, bien pueda. Sí, le habla Eleazar Cadavid de Barbosa, Antioquia. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bien, para aportar un poco sobre ese tema de cuando hablan de la eficacia y de la posibilidad de, digamos, deshacer barreras y asuntos que a veces entorpecen la gestión pública. Ahorita con la pandemia, por ejemplo, sucedió algo muy interesante, y es que todas las entidades del Estado habilitaron sus mecanismos de erradicación electrónica. Entonces, además de eso, le pusieron unos sistemas de seguimiento en términos de días, que uno podía ver en qué iba su trámite. Eso fue lo más interesante, porque, digamos, muchas actividades que le costaban a uno desplazarse, ir, buscar el funcionario, me cerraron, llegué tarde, ya uno simplemente tenía las 24 horas para radicar, hacer seguimiento. Entonces, ese es un ejemplo típico de que a partir de una innovación o de un cambio en el procedimiento se puede lograr bastante efectividad en los resultados y en la participación ciudadana. Muy bien, sí, es lo que ya es que tenemos que también como ciudadanos aprender a manejar estas TICs, o sea, entramos lo que llamamos los gobiernos en línea, que cada día, mire, y como nosotros nos involucramos, nos metimos a la OSD, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, una de las obligaciones es permitir el fácil acceso a la información, a los resultados y a todo de la administración pública, y normalmente eso se tiene que hacer a través de los medios electrónicos. Entonces, mire que ya también uno pues tiene que aprender a acceder, tenemos que desarrollar mucho las competencias informáticas, ¿cierto? Para poder aprender a entrar a una institución, cómo busco la información, cómo la bajo, dónde la guardo, cómo mando información, ¿cierto? Etcétera, y cómo la debo mandar, etcétera. Entonces, mire que ya hoy también los ciudadanos estamos obligados necesariamente a relacionarnos con estas herramientas tecnológicas. Pero muy bien, sí, eso nos va a quedar, digamos, de esta pandemia. Es que los municipios y las entidades estatales tuvieron que acelerar el proceso de ser verdaderamente gobierno en línea. Bueno. Mire, yo no había estudiado en el ESAP y ya con la pandemia ya me matriculé y aquí estoy haciendo mi primer curso de control social desde una vereda de Barbosa, entonces es un avance importante. Claro, no, y hoy la SAT tiene, ahora está implementando muchas capacitaciones también, digamos, con los estudiantes de información, todo a través de estos medios electrónicos. Sí, es interesante. Lo que pasa es que el gran problema es que no todo el mundo tiene la oportunidad de acceder a la internet, o no tener buenos aparatos, computadores, tablets o celulares de alta gama que le permita, digamos, acceder a todo eso. Ahí vendría esa otra situación que hay donde la administración pública tiene que empezar a resolver esas falencias, sobre todo para evitar que ciertos sectores sociales se queden, digamos, por fuera de un desarrollo, ¿cierto? Que no pueden acceder porque no hay capacidad económica. Entonces, mire que ya hoy los alcaldes y ya tienen que tener dentro de sus programas cómo vamos a impulsar que pongamos cada barboseño en su vereda de eso, tenga internet, ¿cierto? Tenga la oportunidad de acceder.
y cómo facilitar medios. Mire, esa es otra necesidad, que digamos que hoy la Internet y ciertos elementos de herramientas se van volviendo como una necesidad básica, que el Estado tiene que velar porque todo el mundo pueda acceder a estos medios para que no se quede rezagado, porque ya muchas cosas estamos haciendo a través de estos medios. Entonces, ahora se forma esa brecha digital, ¿cierto? Ciudadanos con alta formación en lo digital y otras personas que no pueden acceder, entonces van quedando, y entre otras cosas, van perdiendo entrada al mercado laboral, que ya va exigiendo todas estas competencias. Muy bien. Bueno, ¿qué es el control ciudadano a la gestión pública estatal? Bueno, esta sería la misma pregunta, pero vamos a responderla desde esta óptica. Mire que la otra se respondía desde la óptica de como proceso, ¿cierto? Como acción. Aquí la vamos a resolver desde forma de participación, ojo, como una forma de participación que permite a los particulares influir lícitamente sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que el Estado lleva a cabo sus actividades. Digamos que cuando habla lícitamente es que podemos influir desde el punto de vista legal, bien, ¿cierto? A veces pongamos cómo se influye ilícitamente, y eso ha pasado, que muchas veces algunas personas montaban una veeduría y después el que lideraba ese proceso iba y extorsionaba a la administración. Y, bueno, pues, tenemos este problema, ya lo tenemos descubierto, a ver cómo me manifiesta el alcalde. Entonces eso sería, ahí era una forma ilícita, ¿cierto? Cuando hablamos sobre las condiciones que se va a hacer en modo tiempo, cómo se va a hacer, en qué momento y sobre qué. Entonces eso es, mire que también ahí entonces tiene que ver también con parte de procedimiento, que tiene que ver con los cronogramas, sobre qué vamos a ejercer el control social, sobre qué actividad de la administración. Es lo mismo, si uno va a decir, vamos a hacer control sobre la contratación, entonces la primera pregunta, ¿ustedes van a hacer control sobre toda la contratación o sobre qué tipo de contratos? ¿Qué les interesa? ¿Cierto? Todo eso hace parte de esas condiciones. Bueno, también decimos que el control ciudadano es un proceso en el cual los ciudadanos y sus organizaciones participan en la vigilancia integral a la gestión pública. Bueno, aquí, ¿qué es vigilancia integral? Sobre todo lo que, a ver, si nosotros vamos a hacer gestión sobre un contrato, hablamos de vigilancia integral, es sobre todo ese proceso, sobre toda la ejecución. Como le dijo un compañero ahí también pues va a resultar sobre quién se le ejerce ese control, sobre el contratista, a ver si está ejecutando el objeto del contrato tal como fue contratado. Mire que aquí es donde también cuando se va a hacer veedor de aspectos de contratación, lo primero que uno tiene que preguntar es qué documentos, qué información tengo que tener yo como veedor para poder hacer efectiva o hacer práctico esa veeduría, porque si no, entonces eso no va a funcionar. Un ejemplo, pues vamos a hablar de ahí para ir como poniendo en práctica eso. Si yo voy a ser veedor de una ejecución de un contrato, lo primero que yo tengo que tener es toda la información relacionada con ese contrato. Un ejemplo. ¿Cuál fue el pliego de condiciones que sacó el municipio? ¿Cuál fue la propuesta u oferta que hizo el contratista? Y luego miro el contrato. Entonces usted mira, bueno, pero con el contrato bastaría. No bastaría con el contrato porque a veces, bueno, no todo queda especificado en el contrato. Un ejemplo, voy a ponerlo también con ejemplo en la vida real. Cuando uno se entra a una empresa a trabajar, uno firma un contrato de trabajo. Pero a la vez sabe que dentro de ese contrato hay una obligación y es cumplir el reglamento de trabajo. Que normalmente el reglamento lo ponen para en un tipo visible, grande, en letras grandes, o a veces también en hojitas, pero bueno. Entonces quiere decir que yo tengo que, fuera de leer el contrato de trabajo, yo como persona que voy a laborar debo ir a leer bien ese reglamento de trabajo. ¿Por qué? Porque si no lo leo no sé qué puedo fallar y voy a tener sanciones hasta el punto que me puede dar por terminado el contrato. Entonces lo mismo,
estos dos documentos como son el pliego de condiciones, porque es importante tenerlo para una buena veeduría, porque ahí es donde está expresada toda la voluntad de la administración, qué es lo que quiso contratar, cómo quiso contratar la administración, en qué condiciones, cuál es el tiempo, etcétera. Todo eso queda ahí en ese pliego de condiciones. Pero también tengo que ir a leer cuál fue la propuesta que hizo el contratista, porque si a él le adjudicaron el contrato fue que estuvieron de acuerdo con su propuesta. Entonces, cuando yo estoy haciendo el ejercicio de veeduría, eso también lo tienen que hacer los supervisores y los interventores. Entonces, estoy en un ejercicio de veeduría, voy a encontrar algo y entonces me va a decir el contratista, no, señor veedor, es que eso no quedó en el contrato. ¿Cómo que no, señor? Mire, aquí en el pliego de condiciones dice esto. Ah, sí, pero es que lo que vale el contrato. No, señor, porque el pliego de condiciones es un documento anexo al contrato estatal. Mire, usted aquí en su propuesta se comprometió a lo siguiente. Mire que su propuesta que usted dijo que el desarrollo de la ejecución del contrato iba a tener permanentemente un maestro de obra y 15 trabajadores. Y resulta que mire que usted ya estamos en la tercera, apenas en la tercera semana, y usted ya no tiene y no 3 personas trabajando. ¿Qué pasó con lo otro? Ah, no, eso no lo dejé yo en el contrato. Señor, usted hizo la propuesta y en ella quedó. Eso fue lo que le aprobaron a usted. Porque entonces a veces la gente cuando estamos en esas discusiones empieza a decir, no quedó en el contrato, no quedó, no. No todo queda en el contrato. Entonces por eso también en el proceso, por eso llamamos vigilancia integral, uno tiene que coger todos esos documentos. Entonces recuerden, entonces, el pliego de condiciones es fundamental tanto para el veedor ciudadano como para el supervisor y el interventor, porque ahí es donde quedó expresada totalmente la voluntad de la administración. Y la propuesta o la oferta que realizó el proponente, es ahí donde quedó toda la voluntad de él. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles eran los compromisos? Y queda el contrato como tal, que donde quedan pues el grueso de otras obligaciones, deberes, etcétera. Entonces, lo que llamamos vigilancia integral. Es importante que ustedes tengan en cuenta eso porque he visto y me ha tocado, a mí me tocó una vez aquí en el municipio de Medellín, una vez asesorar ahí una secretaría, porque resulta que el contratista estaba muy mañoso, entonces estaba diciendo eso. Bueno, están muy preocupados porque la directora de esa unidad administrativa me llama, es que no, es que mire, esos contratos uno cree que queda todo. Y ella, no, venga, hágame un favor, tráigame el pliego de condiciones y tráigame la propuesta. Cuando vimos en el pliego y la propuesta estaba eso, le dije, no, venga, escríbale al contratista que es una obligación que quedó, mire, en estos 2 documentos está ahí. Ah, pero el contrato, no señora, es que si hubiera quedado, sí, válido, pero si no quedó no quiere decir que no, porque es que el pliego de condiciones y la propuesta son elementos anexos de ese contrato. Claro, se le escribió al señor, no aceptó, y después puso para el demanda y en una sentencia que se dio se le dijo que esos 2 documentos eran parte integrales de ese contrato. Bueno, vigilancia integral también tiene que ver con muchos aspectos de un proceso de contratación. Con varios... Sí. Se cuente. ¿Puede repetir los documentos? Pliego de condiciones y la propuesta del proponente o la oferta realizada, ¿cierto? Son dos una vez que se le adjudique, hacen parte del contrato, son anexos. Es importante tener en cuenta eso porque yo veo que a veces, hasta los supervisores, mire, yo a veces cuando capacito supervisores, ya en el ejercicio del seminario les digo, bueno, cuéntenme ustedes cuando los nombran de supervisores, qué tienen en su carpeta. Ah, el contrato, y no más, no, ustedes están ahí cojos, mijo. Les falta un pie, llevan apenas un pie. Tienen que andar con estos otros 2 documentos, porque hacen parte de ese contrato, que no todo. Miren que ustedes van a mirar, ojo, y hagan el ejercicio. Un pliego de condiciones puede, digamos, de una obra pública, puede ser de 100, 120, 200 páginas y más. En cambio, un contrato era de 30 páginas, que significa que no todo queda ahí, ¿cierto? Pero se entiende que hace parte.
Bueno, ¿cuál es el fin del control social? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Hola, yo creería que el fin del control social o ¿para qué es el control social? Es como para evitar que se pierdan los dineros, que tomen otros rumbos, que no se hagan las cosas. Por ejemplo, en el pueblito donde yo vivo, 3 administraciones han pavimentado esa carretera para ingresarlo y realmente nunca ha habido una pavimentación ahí. Entonces yo pensaría que si hubiese habido un control social, una veeduría que realmente hiciera veeduría de lo que se estaba haciendo, eso no hubiese pasado. O por lo menos en la primera vez que apareció pavimentado en papeles, hubiese sido pavimentado también realmente en físico. Bueno, pues usted me da pie para... ¿Cómo? A ver, ahí lo que acaba de decir la compañera, voy a hacer una acotación. Es importante una cosa porque a veces eso que está diciendo ella a veces es malinterpretado. Mire, una cosa es que quede esa obra en un plan de desarrollo, quede en un plan de inversiones o quede presupuestado. ¿Qué es lo que pasa al final? Mire, a veces no es, mire, yo he escuchado buena frase, no, es que esa vía la han robado 3 veces. Bueno, entonces uno investiga, 3 veces, ¿cómo era eso? Uno no se imagina cómo es. Pero ¿qué es lo que pasa? No, en la práctica pero sí es cierto, hace falta un doliente para presionar. Entonces resulta que se programó para el año 2020 y no se ejecutó. No es que el alcalde esa plata se la llevó y se la metió al bolsillo, no, muchas veces como no se ejecuta esa obra, entonces la pasa para otra inversión, ¿cierto? Entonces hace traslados presupuestales. Eso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, pero uno que sí nota, pongamos ya como comunidad, ojo, como comunidad, uno tiene que mirar qué quedó para su comunidad para el año 2020, qué obras quedaron para ser ejecutadas y hay que montar todo un operativo para estar encima del alcalde. Eso es para poder que ejecute, porque ustedes saben que si se pasa el año, no se ejecutó, entonces ya tiene que otra vez volverse, pongamos un ejemplo. Si alguno de ustedes en su sitio donde vive tienen acciones comunales muy fuertes, pero no lograron, mire que ahora en noviembre, entonces uno que dice, alcalde, usted ya no fue capaz de ejecutar eso, vuelve y meta eso ahora en el presupuesto para el 2021 en el presupuesto que están ya discutiendo en los consejos. Bueno, es para que entendamos ese fenómeno, porque yo a veces escucho eso, que no, que robaron 3 veces, y no hemos hecho investigaciones. No Vamos. Bueno, ¿qué es? Entonces, ¿cuáles son los fines del control fiscal? Bueno, digamos que el fin del control a la gestión estatal es lograr que las entidades hagan, primero, ajustar su propia actividad al interés público, cuando la está desarrollando por fuera de él. Ojo, bueno, a ver, ¿qué entendemos nosotros por interés público? A veces, mire, hay que aprender también que se lo enseño a los estudiantes. Cuando uno a veces no logra entender un concepto, entonces busca un concepto que uno sabe. Entonces hablamos del interés privado. Ese sí lo sabemos. ¿Qué es el interés privado? ¿Qué es interés privado? Hola, ¿me escuchas? Sí, cuente. Sí, bueno, la estamos escuchando. Sí, el interés privado es aquello que pertenece a personas o entidades que no tienen que ver en nada con el Estado. Entonces, lo público serían esos recursos que pertenecen a toda la ciudadanía y que son para el desarrollo de los proyectos que nos interesan pues a todos como ciudadanos del país. Muy bien. Sí, bueno, muy bien. ¿Quién más quería como pensar en eso? Profe. Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo digo, por ejemplo, mi nombre es Jesús Honorio Cardona y yo digo que el celular mío pues no he podido comunicarme, pero sí estaba muy bien al tanto de esto. La pregunta que usted acaba de hacer ahí, yo veo ese privado, la palabrita dice, o sea, que no es comunitario, sino para todo, sino que es como para unas personas, va para otros terceros, va para otros, lo que llamamos públicamente, va para otros bolsillos, otros intereses comunes privados, o sea, que no tiene que ver nada con lo público. Tengo yo como idea de que no es eso más o menos.
Eso, muy bien, sí, o sea, el interés privado es cuando me voy a beneficiar soy yo o un grupito en particular, o sea, es un beneficio particular, ¿cierto? No es un beneficio general. Mire, esto Buenas, es que, si bien pueda. Sí, es para buenas dar una noches, mi opinión. nombre... Si bien pueda, dile. No, iba a dar una opinión. Soy Orlando Londoño de la vereda Chalarca, el municipio de La Unión. Saludando, pues, que no había saludado Mira, yo antes. fui allá personero un año allá en La Unión. Qué buen hombre. Le digo qué año, en el año 94. Muy importante la labor de los personeros. Sí, me amañé mucho, muy querido el pueblo de La Unión. Bueno, es un poco la opinión sobre lo que tiene que ver el interés de lo público. Yo creo que el interés de lo público está muy asociado al concepto del bien común, ¿sí? Y el bien común es el que precisamente impacta sectores importantes de la población sobre la base, en el caso, por ejemplo, de los proyectos, ¿cierto? Pero también hay que decir lo que es desafortunado decir que en este país en general lo público lo vuelven privado, ¿sí? Y termina que lo que es de las comunidades terminan apropiándose de ello, o lo que ha pasado con el Estado colombiano, ¿cierto? Incluso los gobernantes en sus planes exactamente apuntan a resolver las necesidades de las poblaciones en sus programas o en lo que llamamos no solo sus planes de desarrollo, sino cuando son los programas de gobierno. Apuntan a resolver los problemas, digámoslo así, es más una oferta, no, es una oferta que pretende resolver unas demandas que tienen las comunidades, pero cuando uno va a ver la realidad, pareciera inclusive que por un lado va la legislación, las normas, las leyes, y por otro lado va la realidad. Inclusive lo digo hasta en términos del control social. O sea, el control social se vuelve inviable, y me gustaría mucho que profundizáramos un poco sobre los requerimientos fundamentales para poder hacer un buen control social y cuáles son realmente las condiciones reales que existen en la ciudadanía y en la población para que pueda haber un buen control social. Porque cuando uno va a ver en la realidad, se vuelve casi que inviable las posibilidades de ejercer un buen control social. Y lo del bien público, yo creo que es precisamente lo que pasa en este país, que están las leyes por encima de las comunidades y por encima inclusive de lo público, porque en última las leyes para lo público se vuelven un obstáculo. Bien, muy bien esa teoría está interesante, Fran, sí, bien pueda. Yo quisiera aportar algo sobre esa relación tan marcada que hay en este momento en la gestión pública, porque ahorita se viene implementando una modalidad de contratación y desarrollo de proyectos que se llama las APP, alianzas público-privadas, y alianzas con comunidades, también que las comunidades, la mayoría actuamos bajo la lógica de entidades privadas sin ánimo de lucro. Pues, si bien somos sin ánimo de lucro, igual somos del resorte privado. Y somos entidades que tenemos un interés general, el bien común, pero igual a la hora de operar y actuar como personas jurídicas, asumimos en muchas ocasiones un rol privado. Es el caso concreto, por ejemplo, de los acueductos comunitarios, que son asociaciones, son corporaciones que tienen una lógica de empresa, si se quiere darle sostenibilidad a ese cuento. Entonces, en el ejercicio del control social, nosotros vamos a encontrar que hay que hilar muy delgadito para poder mirar lo que ya se hablaba ahorita al principio, y es que hay entidades que son privadas pero ejercen una función pública, y luego bajo esa situación deben comportarse y responder a todas estas actividades de control social, porque algunos se escudan en que son privados y blindan sus estructuras y la información para no darle acceso a los veedores y al control social. Entonces es muy importante que miremos esa relación que existe de los privados en la gestión pública, y nos lo vamos a encontrar a diario, y debemos ser muy cuidadosos
al separar lo privado de lo público, porque esa distancia o esa línea no es tan visible en muchos casos. No, muy bien, mire, es que ustedes tocan ahí un tema y me pareció interesante ahí, la intervención de usted interesante. Mire, uno de los problemas que tenemos nosotros, América Latina esencialmente, es que no tenemos una esfera de qué es lo privado y qué es lo público. Pongamos lo público, a veces nosotros pensamos que lo público es la alcaldía o digamos la estructura, y no es así. Un ejemplo donde se manifiesta eso, miren, cuando uno ve a un niño quebrando las lámparas, entonces la gente dice, ve cómo está quebrando las lámparas del municipio. No, las lámparas de todos nosotros, ¿cierto? Ve cómo están dañando el jardín del municipio. No, el jardín de todos. Mire, cuando yo escucho esa expresión, del mismo pienso, dice, no tenemos claridad de qué es lo público. Esas lámparas, ese jardín, el parque, es algo público, o sea, es de todos, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que tener claro eso, evitaríamos que los niños no dañaran, evitaríamos decir que eso es del municipio. No, el municipio solamente está administrando eso. Entonces, desde ahí pongamos, no tenemos claro de lo público. Un ejemplo, cuando gana un alcalde y entra, entonces dice, yo con ustedes tres no trabajo porque ustedes no votaron conmigo. Oíste, es que ellos están ejerciendo una función pública que no depende del color político usted, el señor alcalde. Pero mire que cuando él tiene esa expresión, es porque tiene una visión de lo privado, ¿cierto? Tiene ahí un interés privado, ¿cierto? Entonces, mire, no tiene claridad de que es que los funcionarios no están al servicio del alcalde. No, esos funcionarios están al servicio de la administración pública, en la cual usted llega también como un nivel directivo a ser alcalde, ¿cierto? Mire, pero es porque hay una trastocación. Mire, aquí cuento una anécdota, porque esto es para contar anécdotas. Cuando en la colonia, estábamos en la época de la colonia, o sea, dependíamos de España, del reino español, venía cada determinado tiempo un señor de allá a nombre del rey y se venía a subastar los puestos públicos. Oiga, subasta pública. Entonces imagínense, hagan de cuenta usted en una alcaldía ya sentado en el consejo, llegaba el representante del rey y dice, tenemos para subastar estos puestos de acá de este municipio. ¿Quién da más por este cargo? ¿Quién ofrece más? Mire, si uno escucha eso, ¿y qué era? A ver, entonces uno se puede hacer esta pregunta, oiga, pero la gente ¿para qué subastaba un puesto? O sea, ¿para qué comprabas ese puesto? Mire. Y muchas veces uno pensaba que era de pronto porque iba a robar, iba a ganar plata. No, ¿sabe cuál era el criterio? Resulta que en esa época, pues, eran unas sociedades muy cerradas. Y para poder estar en un círculo social, en esa época era respetado un funcionario público. O sea, en esa época, dentro de toda esa serie clasista, recuerden que había muchos municipios donde había un club especial que no podían entrar sino ciertas personas. Recuerden que en los municipios hubo, no hasta hace mucho, que uno llega y es que no, y es el club, no, vos para entrar ahí tenés que entrar con uno de los socios, ahí no puede entrar cualquiera, no, eso es para las élites de acá del pueblo. ¿Y era para qué? Porque eso les daba dignidad, o sea, se sentían que estaban iguales. Entonces, mire la concepción que venía de ahí. Entonces, mire, esa persona subastaba ese puesto no para servir, sino para servirse de ese puesto. Mire un ejemplo, le voy a poner. Ustedes han visto por qué a veces se han desacreditado mucho las veedurías, porque resulta que a veces el que perdió la alcaldía o el que es enemigo de la política, del que está mandando, dice, voy a montar una veeduría para joderle la vida. Oh, ahí no tiene interés público, ahí tiene un interés privado, ¿cierto? Mire, el solo hecho de, mire, eso se expresa cuando uno está expresando qué busca. O mire, cuando uno escucha candidatos, que los he escuchado, alcaldías. Hombre, ¿para qué estás aspirando a la alcaldía? No, ¿qué? Voy por la mía, mijo, voy por la mía. Interés privado. O sea, él no está pensando en que él saca el discurso, una cosa es el discurso, pero él ya lleva cada año me voy a ganar aquí, me voy a llevar 2 o 3 mil millones. Conclusión, en 4 años son 12 mil millones. Ya, listo, resolví mi problema. ¿Cierto? Entonces, mire que ahí hay un interés privado. O sea, el interés público, mire que también hay que tener en cuenta que ahora se ha ido
desarrollando algo que tiene que ver con lo público y con el concepto de interés general. Hoy también el interés general tiene que velar porque se cumpla la ley. Miren que muchas veces las veedurías tienen que partir de ahí, hacer cumplir la ley de contratación, hacer cumplir el contrato, que es una norma jurídica de carácter particular. Entonces también cuando hablamos hoy del concepto de interés general, también tenemos que entender que el interés general es buscar que se cumpla plenamente la ley, ¿cierto? ¿Por quién? Por los que tienen, por los operadores de la norma, por quien tiene que hacerlas cumplir. Digamos que la administración pública, su función esencial es hacer cumplir la ley. Ojo, hay que tener claro ese concepto, porque a veces pensamos que el que hace cumplir la ley son los jueces. No. Los jueces lo que hacen es resolver los conflictos que se generan entre las personas. Los jueces penales imponen sanciones penales a los que violan las normas. Y quien hace cumplir la ley es el Ejecutivo. O sea, la función esencial de un alcalde es hacer cumplir la ley en el territorio. Por eso a veces los ciudadanos tienen razón. Yo lo escucho. Hombre, es que aquí no sirve nadie. Uno va donde un inspector y no resuelve nada. Yo no sé para qué está ahí. Eso no sirve, no hacen cumplir nada. Mire, el ciudadano a veces tiene claro que es eso. Y a veces por eso eso tiene que ver con la legitimación del Estado. En la medida en que la administración haga cumplir la ley, pues eso va legitimando esa administración frente a la ciudadanía, frente a la comunidad. Bueno, por eso entonces acá el fin del control es este, que la actividad administrativa, que esa función administrativa, que esa gestión pública esté sometida al interés público. Y entonces quiere decir ajustarla. Porque, un ejemplo, si yo estoy haciendo una veeduría y encuentro que es que, un ejemplo, oíste, esa vía esa vía no es para beneficiar a la gente. Mira que esa vía no lleva sino a las fincas de fulano y fulano. Entonces el alcalde, ¿para qué está diciendo que va a hacer una vía por allá? Eso no, eso que lo hagan ellos, que son los dueños de los terrenos. Es que, entonces, mire, lo estoy diciendo porque conocí un consejo donde presentó el alcalde el proyecto de que le autorizaran para comprar unas tierras para hacer una vía. Uno de esos concejales era pues de la oposición. Y me contactó porque yo le había dado pues clases a él como estudiante del ESA. Y me dijo, ve lo que va a hacer el alcalde, nosotros qué podemos hacer. No, pues, simplemente en la discusión haga ver que esa obra a quién va a beneficiar. A ver, ¿dónde están los estudios donde se muestre que es para beneficiar al campo, donde están los campesinos para acá salir eso? No, si eso es para desembotellar 3 fincas. No, ahí hay interés privado. Eso que lo hagan ellos, los finqueros tienen plata, y si no, pues que sigan saliendo así. Entonces, mire que ahí hay que descubrir todos esos intereses privados que a veces son disfrazados, ¿cierto? A veces digamos, los alcaldes, los gobernadores, hasta el mismo presidente, disfrazan a veces intereses privados y los hacen ver como si fuera público. No, es que ese puente le va a servir a futuro, le va a servir a la comunidad. ¿Cuál futuro? Bueno. Por allá yendo para Barbosa hay un puente histórico. Después les cuento una de estas anécdotas que hicieron un puente para atravesar ahí entre la principal hacia la troncal de esa y el otro lado del río Medellín. Lo hizo el departamento y eso era para beneficiar al dueño de una finca que en ese momento tenía mucho poder político en Antioquia. Bueno, entonces digamos que ese es el fin del control de la gestión, es ajustar entonces esa gestión al interés público. Y si no, también para mantener que ese interés. Entonces, mire que por eso hay que tener muy claro, hay 3 conceptos que se pueden tomar como sinónimos, aunque cada uno, si lo estudiamos en particular, tiene su diferencia, que es hablar de interés general, que la Constitución habla de prevalencia del interés general. Hablamos del bien común, que ustedes lo tocaron, y hablamos en esto de las normas de control social, se habla del interés público. Entonces, es interesante. Bueno, de pronto mañana o en estas charlas le profundizamos ese tema para que nos quede más claro, porque mire que ahí es el fin del control social. Bueno, ¿quién puede ejercer el control social? Bueno, ya esta pregunta algunos lo respondieron. Vamos a mirar antes de que se nos acabe la charla, que ya estamos llegando a la hora. Bueno, puede ejercerse
individualmente o también se puede ejercer colectivamente. Mira, esta es una pregunta que a uno le hacen continuamente muchas veces. A ver, hay personas, los individuos estamos diseñados, unos para trabajar en equipo y otros no, ¿cierto? A veces lo llaman a uno, hombre, yo puedo constituir una veeduría para yo mismo. Sí, claro. Usted constituye su veeduría, usted es el integrante y va y la registra ahí en la personería, no hay problema. Lo que pasa es que uno le dice, bueno, una veeduría o un ejercicio de control social ¿cuál es más efectivo, el individual o el colectivo? Hombre, el colectivo. Porque vamos a mirar que una veeduría requiere de mucha sinergia, de muchas personas que cada una cumpla un rol y se vuelva mucho más fácil y se vuelva mucho más agradable usted trabajar en equipo. Ese es otro gran problema que a veces tenemos nosotros los colombianos. Por eso ustedes han oído por ahí ciertas caricaturas. Dicen, un colombiano solo es muy bueno, 2 juntos un problema y 3 un desastre. No sabemos trabajar. Bueno, entonces, pero estamos hablando de que la posibilidad también hay gente que, bueno, entonces puede trabajarse individualmente o también colectivamente. Lo digo es porque normalmente, a ver, lo que pasa es que cuando hablamos de la constitución de veedurías, normalmente siempre se habla en forma colectiva. Entonces da la sensación de que está prohibido que sea individualmente. Pero no, porque la ley lo que habla es constituir una veeduría, pero también puede alguien ejercer, digamos, control social individualmente. Entonces estamos mirando eso. ¿A quién se ejerce control? Bueno, ese control pues se va a ejercer a todo lo que es la gestión pública estatal. Bueno, aquí vamos a dar un concepto. Uno de los muchos. Recuerden que en esto no hay el único concepto. Pues lo planteo porque de pronto a algunos de ustedes les gusta leer, estudiar, buscar información. Entonces, pero ¿cómo así que hayan enseñado si no este? No, ese profe sí está muy pobre. Como hay un solo concepto, vea todos los que hay. No, tomamos alguno. Por eso yo digo, todos los conceptos son válidos porque están tomados desde algún referente, ¿cierto? Pero nosotros tomamos como el que yo tomo este. Pero si otro encuentra otro y lo puede compartir, y eso es válido. No hay, en esto no hay como el cierre, decir que esta es la única definición correcta. No, hay conceptos. Lo que pasa es que hay que mirarlo desde dónde se está dando. Bueno, digamos entonces que gestión pública estatal es el conjunto articulado de procesos de planeación. Mire, esta es la gestión pública: planear, ejecutar, hacer control. Mire, la propia administración, por eso existe la Oficina de Control Interno. Mire, la administración tiene la obligación de ejercer control interno sobre la contratación. Por eso la administración tiene que nombrar un supervisor para ciertos contratos o contratar un interventor para otro tipo de contratos. Propiamente la interventoría es obligatoria para los contratos de obras públicas de mayor cuantía. Entonces mire que el control es fundamental dentro de la propia gestión pública estatal. O sea, tiene que haber un control interno. Y debe haber un proceso de evaluación que realizan las entidades del Estado que prestan servicios públicos o ejecutan programas o proyectos. Entonces, digamos que en todo eso está todo lo que llamamos nosotros lo que es la gestión, planeación, ejecución, control y evaluación. Eso es lo que llaman a veces el PBA o el PBH, ¿cierto? Tiene una figurita que a veces se pone muy bonita en colores. Pero bueno, aquí solamente pues como para que ustedes entiendan. Miren, uno puede montar toda una veeduría sobre la planeación, el plan de desarrollo. Mire que aquí el alcalde de Medellín hay una institución que se llama ¿Cómo va Medellín? Hay una veeduría que mira todo lo que es la ejecución del plan de desarrollo. O sea, uno puede constituir en el municipio, bueno, vamos a constituir una veeduría para hacerle seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo en este municipio. Se puede hacer. Al proceso de contratación también se puede hacer. Al proceso, digamos, cómo están recaudando los impuestos y qué están haciendo ellos, también. Entonces podemos hacerle un control a la gestión fiscal, claro. Por eso dijimos que puede ser a la gestión pública cualquiera de esas situaciones de la gestión pública. A ver, mire que ustedes acá normalmente las veedurías en la ejecución, cuando en la parte de planeación, de contratación, normalmente las veedurías entran en este momento.
pero uno le pregunta, profe, ¿uno puede hacerle control social a la etapa de planeación? Claro, porque el alcalde, mire, como pasó un caso en Ituango, llegó allá un alcalde y se le metió que le iba a dejar a la vereda una vía para que la gente saliera en carro y no siguiera saliendo en mulas. Y resulta que la necesidad que quería que la comunidad le resolviera el alcalde era que le mejorara el acueducto, los tanques, las mangueras. Y el tipo dijo, no, esa bobada no la hago. Mire, entonces quiere decir que una veeduría puede decir, señor, eso que usted está proponiendo, están planeando de contratar por la vereda, esa no es la necesidad nuestra. No se desgaste alcalde ahí. La necesidad nuestra es esta otra. Haga el ejercicio por esto. Entonces, mire que en un momento dado, si es posible hacer veeduría frente a la planeación, porque entonces uno dice, ve, es que el alcalde va a hacer esto en la vereda, eso no lo necesitamos. Entonces se puede, alcalde, mire, estamos escuchando que usted, sí, estamos en esta etapa de planeación, alcalde, necesitamos entonces esa información. Entonces usted dice, alcalde, nosotros no necesitamos eso por esto y esto y esto. Entonces es posible. Lo que pasa es que a veces, pues, como eso se hace a veces muy escondido, digo escondido entre comillas, sino que no se le da mucha publicidad, sino que a veces se oye los comentarios de alguien que está metido en para la vereda, eso ya estamos dando ahora una propuesta, un proyecto. ¿Cómo así? Pero el alcalde no ha venido por aquí a conversar nada. Entonces, a veces, mire, por eso un alcalde tiene que, es lo que llamamos nosotros, construir toda una agenda desde la comunidad, porque si no, después la comunidad no te rechaza esa obra, no la va a querer, la va a rechazar, etcétera. Entonces uno no puede ir en contravía, ¿cierto? A no ser que usted convenza a la comunidad, que es otra cosa, y se crean los consensos. Pero eso no es tan fácil hacer consensos, que la gente a veces, ustedes ven que los alcaldes a veces les da ese mal de Herodes, y entonces creen que ellos pueden hacer todo eso. Bueno, podríamos entonces, antes de concluir, que la actividad estatal entonces es ejecución material o es también ejecución inmaterial, que también es expedición de normas, promoción de pactos de convivencia. Mire, un ejemplo. A mí me pregunta, ¿uno le puede montar una veeduría al Consejo Municipal? Claro, le podemos hacer seguimiento a los tipos de acuerdos que están aprobando, etcétera, claro. ¿Cuál es la asistencia? O sea, también se puede, porque eso hace parte también de un proceso administrativo. Entonces, también mire que eso es lo que llamaríamos una actividad estatal en la parte inmaterial. Bueno, tiene que ver con expedición de normas, promoción de pactos de convivencia, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, ya pues... Buenas noches, qué pena que... Buenas noches, tengo una pregunta. Buenas noches, sí, bien. Mi nombre es Rosario Machado Llorea, yo soy de la Doctora Calda y soy estudiante de Administración Pública. Es que a mí me llegó este correo y quiero saber cuánto dura y qué persona era la que debían estar en este taller o en estas capacitaciones. Bueno, esa respuesta en sí no te la habría dar para no cometer errores. De pronto ahí está Guillermo, no sé si Guillermo nos estará escuchando. Hola, ¿cómo están? Primero, bien, saludos a todos muchachos. Verifiquen porfa en el chat las personas que no han asistido a la asistencia. Ahí tienen el link para que por favor ingresen los datos. A la persona que no les aparezca porque están en no me celular, aparece el chat, yo lo dije al principio que no nos aparece. Arriba en la parte Buenas de arriba, noches. en la tablet, hola. En la parte de arriba del celular, no abajito, sino en la parte de arriba está el logo de chat como un libro. Ahí le das clic o cuando termine la reunión, ahí aparece el chat para que ahí le des clic. ¿Listo? Pero me pueden contestar lo que yo te pregunté. ¿Me pueden responder? Qué pena. ¿Me pueden responder lo que yo pregunté? Mi nombre es Rosario Machado Llorea. Soy estudiante de quinto semestre de la SAP, pero vivo acá en La Dorada. A mi correo me llegó pues este link para ingresar, pero quiero saber... Hay que verificar, Rosalba, porque las personas que están inscritas acá supuestamente, pues ellas mismas se inscribieron directamente en la página de CIREC. Entonces, si estás acá porque estás inscrita, pero igual yo verifico y te escribo por el interno, ¿listo? Sí, Buenas noches. Profe, le pregunto, ¿esta información va a estar colgadita ahí en el grupo?
Esas diapositivas que usted acabo de proyectar. Yo se las paso a Guillermo, ya él se las mandarán. Buenas noches. Sería bueno que quedaran en el grupo, don Guillermo. Claro que sí. Buenas noches. Guillermo, los que no logremos firmar la asistencia, ¿qué podemos hacer? Yo no tengo chat. Pantallazos para Yo tampoco tengo chat. Es que no tengo